Bien, pues vamos a continuar entonces con la sesión de esta noche. Este es nuestro manual de nuestro curso, Nuestras armas para la batalla espiritual. Este es el módulo 1 o el curso número 1 de esta capacitación Autoridad Espiritual, que fundamentalmente se imparte a personas que han terminado el nivel básico. Así que después del nivel básico, pues ya te tocará este curso. Ahorita te está tocando ahora como oyente. Bien, como sabemos, el objetivo número 1 de este curso es ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Que a través de esta capacitación tú te fortalezcas en el poder de su fuerza. Y número 2, que arrebates el reino comenzando en tu vida personal, porque este es el propósito que entendamos que necesitamos en esto procurar que el Señor reine en nuestra vida. El Señor decía en Mateo capítulo 6, 32, 33, 34, decía, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No busquen, no le den prioridad a lo que a todos los que no me conocen, le den prioridad a lo que han de comer, a lo que han de beber, a lo que necesitan para sobrevivir en este mundo. No le den prioridad al dinero. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Dice, busquen primero el reino y su justicia, y todas estas demás cosas que busca el mundo vendrán a ti por añadidura. Aquí viene la ley de atracción. Vendrán a ti, serán atraídas a ti, se apegan. En el griego se apegarán a ti. Así que arrebata el reino. Tienes que procurar aprender a desarrollar esta experiencia, que el Señor reine en tu vida, reine en tu mente, en tus emociones, que Él reine en tu corazón. Por eso comienza en tu vida personal y luego empieza a arrebatar el reino para que el reino se manifieste en tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con las personas con las que tú te relacionas en el trabajo, en el negocio, en la universidad, tus vecinos. Bien, así que vamos a entrar entonces a nuestro siguiente tema. El anterior fue el poder del testimonio. Y ahora vamos a entrar a nuestro siguiente tema que es... a ver, déjenme ver. Aquí está. Terminando con resolución. Este es el tema de esta noche, terminando con resolución. Está buenísimo este tema de conclusión. Como les dije, la próxima semana terminamos el curso con el tema El poder de la alabanza. Aquí estamos terminando con resolución. Está muy padre porque la verdad es que el autor precisamente lo que expone a través de este manual es precisamente la convicción que yo tengo acerca de la importancia del discipulado en la vida cristiana. El Señor Jesucristo dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que aquí nos está animando a tener una resolución, una determinación. Esto es muy importante para vivir con autoridad espiritual, que nosotros vivamos con resolución, tengamos una convicción para transformarnos en discípulos del Señor Jesucristo. Así que quiero compartirles esta parte de nuestro manual, aquí en la página 226 de nuestro manual. Nos dice aquí, antes dice, se han establecido las fronteras. Me gustó cómo lo comenta. Dice, recuerde que el diablo tiene un plan desfavorable para la vida de usted, un plan en contra de usted. Es un plan que procura que usted pierda la esperanza, que le traiga muerte y destrucción. Entonces, ¿usted caminará en victoria o tendrá demonios colgando por todas partes en su vida? Esto está buenísimo. O estamos en victoria o dejamos que los demonios nos opriman. Observen cómo lo estamos exponiendo. O vivimos en victoria o vamos a tolerar que el diablo y los demonios nos opriman. O seremos vencedores o seremos vencidos. O estarás tú en la compañía de los ganadores, estarás tú en la compañía de los ganadores,
o serás aniquilado totalmente. Así que ha llegado el momento de permanecer firme y avanzar. Y por tanto, permanecer en victoria en medio de la batalla espiritual. Entonces, esto me pareció muy, muy importante que traiga convicción a nuestra vida. Que nosotros, como veíamos, elegimos lo que creemos. Elegimos nuestra actitud. Las actitudes es una elección que hacemos todos los días. Elegimos vivir con alegría o elegimos vivir tristes. Elegimos vivir con una autoestima saludable o elegimos sentirnos menospreciados. Elegimos vivir sintiéndonos amados por Dios o elegimos sentirnos abandonados. Estas son elecciones que nosotros hacemos. Aunque tú te sientas a veces agobiado o te sientas debilitado en la batalla, sin embargo, todavía puedes tomar una decisión. Tú puedes elegir entonces sentirte fortalecido y ser fortalecido o sentirte débil y derrotado, ¿de acuerdo? Así que me gustó cómo dice aquí en esta parte como de conclusión. Y son algunas escrituras con las cuales nos está hablando de la importancia que esto tiene. Pero dice, digámoslo otra vez. Quería ahora sí verlo con ustedes de manera literal. Digámoslo de otra manera, usted no es salvo hasta que no vaya al lugar de su vida donde esté dispuesto a cambiar su vida en la carne por una cruz que diga que usted está muerto al pecado. Entonces nosotros tenemos una elección, vivir la vida espiritual o ser carnales y vivir la vida en Cristo en nuestra condición humana de una forma carnal. Por eso el comentario aquí nos dice, en un sentido, nosotros somos salvos hasta que estemos dispuestos, determinados, tomemos la resolución de dejar de vivir en la carne y morir en esa cruz a nuestra condición humana, a nuestra capacidad humana, a nuestra fuerza humana, a nuestra habilidad humana. Hay que hacerla morir y por tanto hacer morir el pecado. Nosotros tomamos esta decisión. Habíamos comentado de cómo necesitamos permanecer confiando en el poder de la sangre de Cristo. Que aunque yo llegue a fallar o yo llegue a pecar, ya sabemos que el Señor si nos va a llevar, nos va a convencer, nos va a redarguir y nos va a convencer para arrepentirnos. Y eso significa que vamos a volvernos al Señor reconociendo que fallamos para que Él nos perdone. Lo que Él desea es que ya nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras debilidades no hagan que nuestra relación con Dios se quebrante ni se interrumpa. Es lo que el Señor ya nos aseguró a través del nuevo pacto. Él ya nos garantizó que nosotros estamos unidos a Él y cada vez que fallamos, simplemente como dice Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esta es una decisión que yo comentaba que podemos tomar nosotros todo el tiempo, elegir morir a nuestras debilidades, a nuestras fallas, a nuestro carácter, hacer morir en nosotros emociones contrarias a lo que Dios desea para nuestra vida, emociones tóxicas, hacer morir la amargura, el resentimiento, el rencor, hacer morir el menosprecio, hacer morir la inseguridad y el temor que sentimos, hacer morir el agobio, la ansiedad, el afán con el que vivimos. Así que continúo leyendo aquí en el manual, dice, es el derecho tenemos el derecho, eso sí, de abrazar la cruz de Jesucristo con todo su ser y decir, Jesucristo, ¿qué debo hacer ahora? Ese es el único derecho que usted tiene en este mundo desde el punto de vista del cielo, morir. Como Pablo les escribió a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué manera vamos a activar? ¿De qué manera vamos a vivir esto que nos dice la Biblia? Lo vamos a vivir, vamos a activarlo al ser llenos del Espíritu Santo. Así que recuerda que en este tiempo, en esta semana que vamos a estar entrando en el descanso de la fe, consiste en hacer morir la ansiedad, el agobio,
hacer morir la preocupación en que estamos viviendo, el temor por la causa de las circunstancias, hacerlo morir. ¿Cómo? Ser lleno del Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo, ahí yo voy a ser libre de mi condición, de mi naturaleza, de mi carne, para poder vivir la vida espiritual. Ya no vivo yo. La palabra en el griego es ego. Yo es ego. Ya no vivo yo. Eso sucede cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. Soy, por tanto, muerto con Cristo en la cruz, porque dice que estoy juntamente crucificado. Al ser lleno del Espíritu Santo, el Señor manifiesta la muerte de la cruz. Al ser lleno del Espíritu Santo, Él hace que yo finalmente muera a esas inclinaciones y a mis debilidades. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Así que veíamos cómo yo no voy a poder vivir por medio de la fe si yo estoy viviendo en el ego. Si yo estoy con temor, no puedo vivir en el amor de Dios. Si yo vivo con ansiedad, es porque no estoy viviendo en el amor de Dios. En cuanto yo sea lleno del Espíritu Santo, voy a ser lleno del amor de Dios y por tanto voy a dejar de vivir con temor. Así es como vamos a activar el poder de Dios en nuestra vida. Dice al final, no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para este mundo, vivimos en Cristo. Vivimos para Cristo y por causa de Cristo. Este es el punto del discipulado. Por eso toda la iglesia debería estar en este discipulado de la vida cristiana. ¿Cuánto deseo yo que la iglesia esté en un discipulado? Porque por eso muchos no están avanzando en la vida cristiana. Muchos no están avanzando en la vida espiritual, solamente se conforman a venir un domingo a la iglesia y no pasan de ahí. Y toda la semana viven agobiados, están conflictuados porque necesitamos vivir en un discipulado. Porque nuestro llamado es vivir en Cristo. La palabra en es dentro de Cristo. Yo les encargué como una meta de la semana en nuestro libro de los Efesios que tú identificaras, subrayaras cuántas veces dice o habla o tiene la expresión en Cristo, o nos habla la Escritura de vivir nuestra vida en Cristo, significa dentro de Cristo. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, soy sumergido para que mi vida esté en Cristo. Y así es como ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces vivimos en Cristo y por tanto para Cristo y por tanto por causa de Cristo. Esta es la motivación que tenemos. Esta es la más grande motivación que una persona puede tener para vivir. Muy bien, voy a continuar porque aquí le batallo luego con la presentación. Tengo que entrar y salir todo el tiempo. Bien. Y nuevamente quiero que observen este comentario que hace aquí el autor. En esta parte, en la siguiente página, continúa el comentario acerca de la resolución. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos esta convicción y tengamos esta determinación de cómo vamos a vivir nuestra vida espiritual. La vamos a vivir en Cristo, para Cristo y por causa de Cristo. Dice, pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Cuando habla aquí en este comentario que hace, aquí déjame mencionarlo. Sí estaría bien. Es que la verdad aplica el comentario a lo que pasa normalmente en la iglesia. Dice, y habla del joven rico. ¿Recuerdan el joven rico que el Señor le dijo, vende todo lo que quieras, dáselo a los pobres y tú ven y sígueme? Y sabemos que ahí en la escritura en Marcos 10, 17 al 22 dice que este joven rico se fue triste porque no quería abandonar sus riquezas. Entonces, es difícil, el autor habla de un intercambio. Jesús le ofreció un intercambio a este joven rico. Le decía, deja tus riquezas para que me tengas a mí. Este joven vino preguntándole, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Pues, ¿cómo puedo tener a Cristo para heredar la vida eterna? Jesús ha dicho, nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
Entonces yo veo cómo vivimos en este mundo, cómo el mayor desafío para los cristianos es dejar de vivir para el dinero, es dejar de vivir para un negocio, para un trabajo. La prueba más grande de que nosotros somos maduros y no estamos viviendo tras del dinero es que honramos a Dios con el diezmo y la ofrenda. Esto es para todos, absolutamente todos. Así que hay un intercambio aquí que el Señor estaba ofreciéndole a este joven. Le decía, si quieres la vida eterna, entonces deja el dinero y demuéstrame que tú me amas más a mí que a nada más en este mundo. Muchas personas, dice el autor, están obsesionadas con las cosas. El diablo los ha convencido de que tener el dinero, el diablo les ha convencido de que estas cosas o de que son una realidad. Fundamentan su seguridad en la vida en cuántas baratijas, de esa forma lo menciona, tienen, hablando de las cosas que el dinero compra. Han asumido la actitud de que el que muera con más posesiones o más pertenencias o más beneficios que nos puede dar el dinero, pues más gana. Han asumido esa actitud, el que muera con más, pues es el que gana. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó que no hay seguridad fuera de su relación con Él. No hay otra realidad, ni otro medio de justicia, ni otro fundamento para la vida que sean duraderos como esto. De lo único que podemos verdaderamente depender es del señorío de Jesucristo y de su victoria total sobre el diablo. Así que dice, la primera característica de la persona que tiene el espíritu perfeccionador es el distintivo de la total entrega al señorío de Cristo. Está hablando del espíritu perfeccionador porque me gustó el comentario. No es un espíritu perfeccionista, es un espíritu perfeccionador. Él no es perfeccionista, pero Él te perfecciona, nos va haciendo completos en cuanto al amor y la verdad. Nosotros vamos creciendo en el amor y en la verdad, vamos creciendo en la gracia de Dios conforme vivimos con identidad de hijos amados y herederos. Esto es lo que nos va a caracterizar, nuestra entrega a la autoridad de Cristo en nuestra vida. Dice, es tomar la cruz como para salvar la vida misma y confiar en que Él y solamente Él es el Señor. Entonces aquí nos está hablando de la determinación, de tener la resolución o la determinación de vivir para el Señor y que nosotros dejemos de buscar complacernos o de buscar vivir para nosotros mismos. Por eso el Señor decía, los que se casan como si no estuvieran casados, los que se casan y están felices en su matrimonio y están bendecidos, pues qué bien, pero no hagas que tu vida sea definida por eso. Dice, como si no, vive como si no haciendo que ninguna otra cosa más que el Señor sea lo más importante en nuestra vida. Fíjense que hay una estadística que se hizo, que acabo de escuchar, una estadística de qué es lo más importante para los cristianos, y resulta que en esta estadística que se hizo, por cierto, aquí en México, reveló que para los cristianos lo más importante no es Dios, es su familia. ¡Wow! Me impactó. Yo dije, caray, ¿cómo? Y me hizo, pero me sacudió, porque me di cuenta que sutilmente nosotros podemos hacer que la familia, los hijos, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, sean más importantes que Dios mismo. Eso es lo que la gente, los cristianos en México, una encuesta está revelando. No es Dios lo más importante, es la familia. Entonces, aparentemente decimos los cristianos, sí, después de Dios es la familia, pero en realidad, para muchos en realidad es más importante su familia que Dios. Así que aquí nos está llevando, para vivir con autoridad espiritual es necesario morir. Y morir aún a eso, dice, los que disfrutan de la familia, disfrutan del matrimonio como si no disfrutaran. Primera de Corintios, chequen y verán, capítulo 6, se van a sorprender. Los que son ricos y tienen dinero y viven bien como si no tuvieran.
No pongas ahí tu corazón, no hagas que eso sea lo más importante. Por eso hablamos de esa forma del diezmo y de la ofrenda, no como dar dinero, no como perder dinero, sino como determinar qué es más importante para mí, Dios o el dinero, Dios o mi familia. Porque aún en eso muchos dicen, no, es que mi familia. Y no, aún en el diezmo nosotros estamos diciendo que Dios es antes que nuestra familia. Wow, yo sé que esto que digo suena muy fuerte, hasta parece religioso, ¿no? Pero la verdad es lo que Jesús dijo. El que ame a su padre, a su madre, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, más que a mí, no es digno de mí. Ahí está, él lo dijo. Entonces ahora sí que ustedes tomen sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero así es. Por eso este capítulo es muy radical, pero me pareció muy importante lo que estamos viendo aquí. Bien, y vamos a ver ahora esto que se llama lo que se requiere en nuestro corazón para terminar nuestra carrera, porque hay una carrera, muchos cristianos no saben que están en una carrera, creen que toda la vida cristiana es venir a la iglesia el domingo, y no, esto no es para pastores o siervos de Dios, es para todos. El Señor a todos nos va a llamar a cuentas, a los que nunca sirvieron, a los que no fueron fieles con el dinero, a los que vivieron para sí mismos, Dios les va a llamar a cuentas. Dios no nos llamó a disfrutar de la vida en Cristo para vivir para nosotros mismos. Dios nos llamó para vivir para Él. Y cuando nosotros perdemos nuestra vida, la hallamos. Porque muchos lo toman de una forma religiosa. No, pues entonces no puedo vivir para mí, entonces trata de sufrir. No, es que cuando tú dejas de vivir para ti mismo, vas en verdad a vivir la vida en abundancia. Cuando dejamos de vivir en el yo, en el ego, comenzamos a vivir en plenitud nuestra vida. Vamos a disfrutar la vida. Así que por eso la pregunta es, ¿qué se requiere? Porque hay una carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. El apóstol Pablo escribía sobre esto en el libro de los Filipenses, ¿recuerdan? Él decía en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito, el propósito no es venir a la iglesia los domingos, eso es el medio para cumplir el propósito. Si no venimos a la iglesia, ¿cómo vamos a cumplir el propósito de Dios? Imagínate los cristianos que han dejado de congregarse, que creen que porque un día recibieron a Cristo, pues ya no hay necesidad de ir a la iglesia y de servir a Dios. No, hombre, estamos en una carrera y Dios nos va a llamar en ese sentido a dar cuentas, ¿verdad? No porque vayamos con eso a perder nuestra salvación, como ya hemos explicado, sino porque sí el Señor nos va a llamar qué tanto vivimos para Él y qué tanto vivimos para nosotros. Entonces también el apóstol Pablo escribía en Filipenses capítulo 3, no mirando a lo que está atrás, sino me extiendo a lo que está adelante, mirando hacia adelante, para, dice, alcanzar, dice, el premio del supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Así que, bueno, ¿cómo vamos a acabar la carrera? Dios nos está llamando a acabar la carrera viviendo con autoridad espiritual. Y eso significa que si yo estoy buscando, cuidando que yo esté viviendo con autoridad espiritual, quiere decir que yo entonces estoy en realidad viviendo para cumplir el propósito de Dios en mi vida y como parte de su iglesia. Y como sabemos, el propósito principal es ir y hacer discípulos. Ese es el propósito que Dios nos ha asignado como iglesia a todos los discípulos, a toda la iglesia, ir y hacer discípulos. No solo ir, sino hacer discípulos. Y yo me preguntaba, hoy el Espíritu Santo me decía, pregúntale al discipulado y a la iglesia, ¿tú cuál es tu responsabilidad? Porque eso habla de propósito. Aquí en la iglesia, ¿tú qué cargo tienes? ¿Cuál es tu responsabilidad? Exactamente, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué tienes asignado que solamente tú tienes que hacer? Y si tú no lo haces, no se va a cumplir. Esta es una pregunta que me gustaría hacerles a todos. ¿Cuál es tu encargo? ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, yo ayudo. No es si ayudas, no es si estás colaborando. ¿De qué tú eres responsable en la iglesia? ¿De qué eres responsable para servir a Dios? ¿Tú qué estás haciendo? Tenemos maestros de niños. ¿Tú eres maestro de niños?
¿Eres coordinador de voluntarios? Tienes una asignación. ¿Estás sirviendo con los voluntarios? ¿Cuál es tu tarea cuando sirves con los voluntarios? ¿En qué aspecto estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es tu encargo con respecto a tu familia o las personas que te conocen? ¿Cuál es tu asignación? ¿Ven? Tenemos un llamado, un propósito a cumplir de parte de Dios. Ir y hacer discípulos es lo principal. Aún los que estamos trabajando en el ministerio debemos de preguntarnos, a los que están al frente de la alabanza, de maestros de niños, aquí con las mujeres en latitud, con los hombres en Conecta, con los jóvenes en Uno. ¿Cómo estamos haciendo discípulos? Este es nuestro propósito. El Señor no nos va a preguntar cuántas reuniones hicimos. No nos va a preguntar cuánto tiempo estuvimos al frente de una reunión de conexión. No, Él nos va a preguntar qué hicimos para ser discípulos. ¿Quién está mentoreando en este discipulado? ¿A quién estás cuidando o a quién estás dando seguimiento en este discipulado? Porque este es un encargo para todos. Tú en lo personal, ¿a quién estás mentoreando? ¿Ves? Esa es la pregunta. ¿Qué se requiere en nuestro corazón para acabar la carrera? Y vamos a ver 5 atributos para poder terminar la carrera con autoridad espiritual. Si tú quieres empoderarte, vivir con autoridad espiritual, tienes que tomar en cuenta por lo menos estos 5 atributos. No es todo, por lo menos son 5. O al menos vamos a tomar este estudio para identificar 5 atributos. Número 1, que tú vivas y hagas que el Señor sea, Él sea el absoluto Señor de tu vida. Que el Señor, vivas haciendo que el Señor sea absoluto Señor de tu vida. Este es el primer atributo que veníamos comentando hace un momento, ¿verdad? Es lo que veníamos comentando. Es el primer atributo que el Señor, nosotros estamos viviendo para agradar al Señor. Estamos viviendo para hacer lo que el Señor nos ha llamado. Estamos viviendo en todos los aspectos de nuestra vida sometidos a lo que Él nos está hablando, a lo que Él dice en su palabra, a lo que Él nos habla por medio de su Espíritu Santo. Hacer el Señor, hacer que Él sea absoluto Señor de tu vida. No puedes dividir tu corazón ni con tu familia, ni con el esposo, ni con la esposa, ni con un hijo. Nadie puede tener ese lugar en tu corazón. Él debe ser absoluto Señor de tu vida. Por eso tú le puse una cruz, hablando de morir, de hacernos morir. El dinero no puede compartir. No puede compartir tu corazón con el Señor. El Señor dijo, ustedes no me pueden servir a mí y al mismo tiempo a las riquezas. ¿Qué es más importante, tu negocio, tu trabajo? ¿Cómo se ve eso? Ah, bueno, pues que cuando tengo un negocio, lo siento, pero no puedo servir ni puedo ir a la iglesia. Si tengo trabajo, lo siento, pero ahorita no puedo ayudar porque tengo un trabajo que hacer. Es que tengo examen, es que tengo que estudiar en la universidad. Todo eso habla de qué es absoluto para nosotros, tras lo cual corremos nosotros, qué es lo que subordinamos nosotros al Señor. Entonces, que Él sea absoluto Señor de nuestra vida implica que Él es primero y que antes que Él está todo lo demás. Entonces, este es el primer atributo que necesitamos nosotros, tomar esa resolución. Toma esa resolución de hacer el Señor, hacerle Señor absoluto en tu vida. No uno más, no un aspecto más. Hay algo que tú haces cuando tienes tiempo, porque yo veo, ¿verdad? Eso provoca celo en mi corazón, que veo que cuando se trata de las cosas de Dios, antes hay otras cosas más importantes. Compromisos familiares, que viene gente y te visita. Ay, hoy no voy a la iglesia porque tengo visitas. Hoy tenía que coordinar voluntarios, pero ¿qué creen? Me visitaron, lo siento, no voy. Y con esa facilidad nosotros pensamos que Él es absoluto Señor de nuestra vida, no lo es. Esa es la forma, ¿verdad? Y desde luego cuando somos constantes. Segundo atributo, número 2, es un sometimiento pues a la iglesia local, hablando, que esto suena fuerte, ¿no? Por mucho tiempo una enseñanza tradicional en la iglesia es primero Dios, luego mi familia y hasta el último la iglesia. Y así decíamos, ¿no? Y enseñábamos los pastores. Y no, yo ya me di cuenta que no, la iglesia no es lo último ni es tan importante o menos que tú.
O sea, no es menos importante que tu propia familia, es la familia de Dios. Y el Señor dice que primero, dice, un sometimiento a la iglesia local sería el segundo atributo que tenemos que tomar en cuenta. Y esto implica, por tanto, darle importancia a la iglesia, darle importancia a la armonía que debe haber en la iglesia, que sea una familia, donde nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, de las relaciones en la familia, que por ejemplo, si hay relaciones de negocios, para nosotros lo más importante es el corazón de una persona. Por eso en el chat que tenemos de directorio comercial, una regla es que tú los negocios que hagas con personas de la iglesia, lo más importante para ti sea el amor, no tu beneficio personal, sino busca servir a otros a través de tus productos o servicios o de lo que tú haces. Busca servir a otros y serás bendecido. Sabemos que el mundo nos ha enseñado a buscar siempre nuestro propio interés y nuestro mayor beneficio. Aquí en la iglesia tenemos, por tanto, que desarrollar esa cultura, ¿verdad?, de honor, esa cultura de honor y de que nosotros hemos establecido aquí en nuestro código 5.0. Uno de esos códigos es el honor, el honrarnos los unos a los otros, el que antes que me vean a mí, antes que me reconozcan a mí, ay, es que no me escuchan, cuando yo hablo no me hacen caso, es que pónganme atención, es que no he venido a la iglesia, nadie me llama. No, no es ser demandantes, sino es nosotros estar ahí para servir a la iglesia y amar a las personas a las cuales el Señor nos ha unido como una familia espiritual. Atributo 3, morir al afán o a la preocupación. Esto se me hizo muy interesante. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad, todas las preocupaciones de una vez por todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿cuál sería el problema del afán o de la ansiedad, de las preocupaciones? ¿Por qué razón esta debe ser un atributo para acabar nuestra carrera y ser fieles al Señor y por tanto vivir con autoridad espiritual? Porque me di cuenta que el problema del afán es en realidad que esto ahoga nuestra fe. Ahoga nuestra fe. ¿Recuerdan ustedes la historia que el Señor contó del sembrador que salió a sembrar ahí en Mateo capítulo 13? Cuando el Señor explica esta historia, esta parábola, ahí donde Él dice, el sembrador que salió a sembrar, y nos habla de 4 lugares donde el sembrador echó la semilla. Primero fue junto al camino, luego fue en una tierra donde había pedregales, dice, y luego otra tierra donde había espinos. ¿Recuerdan? Entonces Él nos explica la parábola ahí en Mateo capítulo 13, desde el verso 18, y nos dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. En la otra versión de Lucas 8:11 dice que da fruto con perseverancia. O sea, en vez de estar afanado por el dinero, está afanado por dar fruto en Cristo. Dice, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Así que en el verso 22, en Mateo 13, nos habla de cómo nuestro corazón puede estar en afán, en preocupaciones por causa, dice, de las riquezas. Dice que hacen que la palabra se vuelva sin fruto, que no dé fruto. O sea que como que nos está diciendo que esta es una tierra donde no solo había la semilla del reino, sino también la semilla los espinos que ha producido en nuestro corazón las riquezas.
Así que aquí nos está hablando de morir al afán. Sí, porque ya vimos, ya comentábamos cómo el dinero es un dios en este mundo en que vivimos. Todo el dinero es lo que define todo. Y la gente se define por el dinero. Entonces necesitamos nosotros morir al afán, morir a las preocupaciones para vivir con fe. Ya veíamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Y ya no vivo yo, ya no vivo en el afán, en la preocupación, ya no vivo por el dinero, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, mientras yo esté en una condición humana, lo vivo por fe. No puedo vivir por fe si estoy viviendo con afán y preocupación. Entonces, el tercer atributo consiste en morir al afán o a las preocupaciones. El número 4 consiste en estar activo en la guerra espiritual, es decir, no estar dormidos, como dice la palabra, ¿verdad? No estar nosotros indiferentes al conflicto espiritual. No elegir al enemigo equivocado. Cuando estamos teniendo conflictos en la familia, en el matrimonio, el esposo o la esposa no es el enemigo. Tus padres no son el enemigo. Tus hermanos, tus hermanas no son tu enemigo. Tienes que estar activo en la guerra espiritual. Nuestra lucha, dice en Efesios capítulo 6, no es contra carne ni sangre. Deja de estar peleando con tu hermana, con tu hermano, aún de la iglesia. Deja de estar peleando, compitiendo con otras personas, comparándote con otras personas. Deja de estar indiferente y ajeno a la guerra espiritual. Actívate, dice, en la guerra espiritual. Este sería el número 4. Es que nosotros estamos militando, estamos en un ejército, en una batalla espiritual. No quiere decir que todos echar fuera demonios, y por todos lados hay demonios, no hablo de eso. Porque ya vimos que el diablo está vencido, está derrotado. Aún en la batalla espiritual ni siquiera se trata de ir a la ofensiva, se trata de permanecer en el lugar donde ya nosotros hemos vencido al diablo y a los demonios. Dice que solo tenemos que estar firmes. Efesios 6 dice, resistir para estar firmes. Solo tenemos que resistir el engaño del diablo. El diablo lo único que busca es engañarte. Por eso el diablo, como vimos en el tema anterior, en el episodio anterior, busca hablarte para hacerte sentirte menospreciado, indigno, busca hacerte sentirte abandonado por Dios, que Dios no te oye, que Dios no tiene respuesta para ti, que Dios no es importante tu vida para Dios. Todo esto el diablo te lo está diciendo, que eres hipócrita, que si la gente te conociera, todo eso viene del diablo. El Espíritu Santo no trabaja así. Si el Espíritu Santo te tiene que corregir, lo que él hará es convencerte que estás en un error para que tú te arrepientas, pidas perdón por tu error y quedes libre y por tanto sigas unido al amor de Dios. Es todo lo que quiere el Espíritu Santo, que nada haga que tú estés separado del amor de Dios. ¿De acuerdo? Así que aquí en este cuarto tema dice que seamos sobrios, tengamos nuestra mente no trastornada por nuestras emociones, por el coraje, el enojo, no estemos trastornados por el enojo, el coraje, la frustración, cuando en las relaciones. Como la gente no es perfecta, todo el tiempo va a provocar en nosotros enojo, ira, frustración, porque no viven como para complacerme, lo que hacen me ofende, me molesta. Así que la escritura nos dice en primera de Pedro 5:8, sean sobrios, o sea, sean mesurados, piensen con serenidad, de una forma reflexiva, razonable, sensata, con sabiduría. Piensen con sabiduría, que su mente esté sobria, no esté bajo la influencia y trastornada por sus emociones carnales. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Así que nos dice que el diablo busca devorar. La palabra devorar en el griego es absorber. El diablo busca absorber la fe como un popote. Entonces el diablo va a hablarte en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios dice a tu vida, para absorber la fe y de esa forma devorarte, porque si el diablo te roba la fe, te va a matar y te va a destruir.
Lo primero que roba es la palabra y por tanto la fe, y después nos separa y nos destruye de Dios. Ese es el proceso de los que se han ido, de los que se van. Primero hace eso, les roba la palabra, por tanto les roba la fe, están desanimados, se van de la iglesia, los separa de Dios, cuando se separan de la iglesia y los destruye. Por eso cuando alguien entra en un conflicto y no puede seguir en alguna iglesia, Dios te lleva a otra iglesia, te lleva a una casa donde tú seas restaurado en tu fe. Porque finalmente lo más importante para Dios es tu vida, no una iglesia, finalmente, si es tu vida. Dice, al cual resistir firmes, solo hay que resistir firmes. Permanecer en el lugar que Dios nos ha asignado, nos ha dado, sentado en los lugares celestiales en Cristo, con dignidad, con honor, para vivir empoderados con autoridad. Y el quinto atributo es estar en la convicción de cada día ganar la batalla. Esto es muy importante porque la teología de la guerra espiritual lamentablemente ha confundido a muchos cristianos. Y les ha hecho creer a muchos cristianos que solo se trata de estar en guerra, en guerra, en guerra, ya oran y oran en guerra, en guerra. No es orar en guerra. Estamos en una guerra, pero no es estar orando en guerra, en batalla, a ver cuándo le ganamos al diablo. El diablo está vencido, es por fe. Yo les decía de la experiencia que tuve en una liberación cuando yo comenzaba en el ministerio hace muchos años. Les comentaba de una jovencita, me llamó su tía y me dijo, pastor, ¿me puedes ayudar con mi sobrina? Porque ella está endemoniada. Y entonces fui a su casa y la verdad yo apenas empezaba en el ministerio, tenía cierto temor, pero era yo valiente. El valiente no es alguien que no tiene miedo, es alguien que aunque tiene miedo, decide ser obediente y caminar con Dios. Y pues eso hice, yo era un pastor novato y bueno, ya empezaba yo ahí a afogarme con las liberaciones. Así que llegamos a la casa, abrí la puerta y les decía que yo pensé que me iba a pasar como en El Exorcista, que me iba a encontrar con una jovencita que le iba a dar vueltas la cabeza, iba a salir espuma, iba a estar escalando las paredes y abro así sigilosamente. Por cierto, invité a mi cuñado que estaba bien fuerte, medía como un 80, pesaba como 80 kilos, él había jugado fútbol americano. Dije, por si las dudas, que me acompañe Beto. Y ahí venía mi guarura espiritual. Y entonces entramos y la chavita estaba así viendo para arriba. Así como les decía lo del comercial de hace muchos años, salió una comercial de la mantequilla chantilly y salía una niñita viendo así para arriba, toda tierna, y así estaba esta jovencita. Y entonces empecé, dije, ok, está tranquilo el demonio. Entonces entramos, me presenté con ella, empezamos a platicar cordialmente y le prediqué el evangelio. Y que recibe a Cristo, que abre su corazón, acepta al Señor. Entonces empezamos a orar, le invité a orar para recibir a Cristo y ahí es donde el demonio se manifestó. Porque cuando vamos a llevar a alguien a Cristo, lo que un demonio va a hacer es evitar que esa persona se salve. Porque una vez que una persona se salva y recibe a Cristo, en esa casa, el Espíritu Santo dice, largo, ya llegué. Entonces el demonio no puede estar en la casa con Dios. ¿Tú crees que un demonio va a tolerar estar con Dios, estar en una habitación con Dios? No aguanta nada. Cuando Jesús llegó a Gadara, recuerda que el endemoniado aquel se le postró y le suplicaban que no los mandara al abismo. O sea, no aguantaron la presencia de Jesús. Entonces así pasa cuando una persona recibe a Cristo, el demonio se aterroriza. Por eso va a ser todo un show para intimidarte. Yo les he dicho que las liberaciones son como un zorrillo. La forma en que un zorrillo se defiende es echando la peste, el mal olor. Esa es su forma de defenderse de un zorrillo. Así son los demonios. Yo lo comparo con un zorrillo. Entonces, lo que va a hacer el demonio es que la persona se sacuda, se ponga agresiva, haga cosas raras, se ponga así. El endemoniado gadareno le tenían terror. Era como el Halloween. Entonces, lo que el demonio busca es intimidarte y que te alejes, te vayas para permanecer adentro de ese cuerpo y poseer el cuerpo. Así que bueno, comenzamos a orar y yo empezaba a reprender como tradicionalmente a puro grito pelado,
reprendiendo. Yo pensé que entre más gritaba, más el demonio iba a salir. No pasaba nada. Yo ya estaba agotadísimo. Después de media hora nada sucedía. Estaba ahí en el suelo. Sentía que era un enfrentamiento de lucha libre y a mí me tenía el diablo así contra la lona. Y yo cansado. Y entonces oigo la voz del Espíritu que me dice, es por fe. Y cuando me dijo es por fe, es un rema. Es cuando Dios te habla y ahí te da la respuesta. Es como cuando Pablo iba camino a Damasco y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué con esa pregunta que el Señor le hizo además una pregunta, Saulo entendió de inmediato su condición? Se dio cuenta que estaba equivocado, que había actuado en contra de la verdad. Él creía que estaba persiguiendo a una secta falsa y se dio cuenta en el momento que el Señor le habló en ese rema, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estás persiguiendo? Y Saulo recapacitó y dijo, a ver, entonces, ¿a quién estoy persiguiendo? Entonces, ¿él es el Mesías? ¿Tú eres el Mesías? ¿Estoy persiguiendo y matando a los seguidores del verdadero Mesías? Entendió todo. ¿Por qué? Todo. Saulo lo entendió. Cuando me dijo, es por fe, ya entendí, no es a gritos, no es porque reprendas, es por fe. Si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Estas señales seguirán a los que vivan en santidad. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Eso dice? Así dice en Marcos 16 al final. Y estas señales seguirán a los que viven en santidad. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso dice. ¿Que es por santidad o es por fe? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando él me dijo es por fe, dije, no es a gritos, no es por fuerza, no es esforzándome, no es reprendiendo, es por fe. Es que yo crea que tengo autoridad y que solo tengo que dar la orden para que ese demonio salga. Y así lo hice. Entonces dije, a ver, vamos a esperar, porque ahí estaba mi cuñado como guarura y no podíamos con la niña. Si antes no fue peor. Entonces le dije, a ver, espérate, no, así no, espérame. Y le dije a la tía, no, no, espérense, no, es por fe. Y les dije, vamos a tomar otra postura aquí. Y entonces empecé a orar, es por fe. Y ordené al demonio en el nombre de Jesús. Te ordeno que salgas ahora, no tienes autoridad más. Esta niña ha reconocido al Señor Jesucristo. Mientras estábamos orando, le invité a recibir a Cristo, lo recibió. Y dice su tía que ella vio cómo salía de su boca un demonio. Lo vio salir. Es por fe. Así que, bien, estamos llegando a esta conclusión entonces y me parece muy importante que entendamos eso, que es ganar la batalla. Que vivamos en la convicción de que es ganar. Aquí no hay de otra. Nosotros ya vencimos. Somos más que vencedores. Cuando entremos en batalla espiritual, nos posicionamos en ese lugar donde somos más que vencedores. No a ver si le ganamos, no a ver quién grita más fuerte, quién aguanta más. No, es por fe. Solo tengo que creer que nosotros en Cristo tenemos autoridad. Entendamos esto. El Señor nos ha dado su autoridad. En su nombre está toda autoridad. Filipenses, recuerdan 2 del 5 al final, dice que se le dio un nombre que está sobre todo nombre, que él fue levantado hasta lo sumo, hasta lo más alto, sobre toda autoridad, en todo el universo, en toda la creación. Y dice que se le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, se arrodillen, sometiéndose. Por eso el gadareno se arrodilló. Y dice, y toda lengua confiese que Él es el Señor, tú eres el Señor, tú eres la máxima. No hay otra autoridad más grande que tú. Así que en el nombre de Jesús. Por eso en esta capacitación hablamos del poder de su nombre. Y fue la primera capacitación, exacto. Ya se ganó, como dice Kairi, en la cruz. Solo debemos creer y confesar con fe. Ya se ganó en la cruz. Sabemos lo que nos dice la Escritura en esto. Entonces, no es la guerra espiritual de hacer guerra y guerra y guerra. Y nunca ganamos, nada más estamos en guerra, en guerra. No es estar en guerra, es estar en victoria. Y por cuanto estamos en victoria, vamos a la guerra a establecer la victoria. Dijo el Señor que nosotros tenemos un llamado a que sus enemigos estén como estrado de sus pies, donde sus pies se van a poner sobre el enemigo.
Amén. Bueno, pues estamos ya llegando.